Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras está a las puertas de iniciar el proceso de selección de los hombres y mujeres que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia del país, 15 puestos claves para transparentar el sistema judicial. El objetivo es conformar una Corte Suprema con gente comprometida, íntegra, alejada de los intereses de la clase política o de los grupos de poder. Cambio que esté apegada a los intereses de la población. De esta manera se debe garantizar que la Junta Nominadora elija los mejores perfiles entre los postulantes. Hasta ahora son 3 los proyectos presentados ante el Congreso Nacional para elegir a la nueva Corte, uno elaborado por congresistas, otro por la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y uno más del Consejo Nacional Anticorrupción. El proceso tiene 2 etapas: la preselección de candidatos, cargo asignado a la Junta Nominadora, y la elección por el Congreso Nacional. Sin embargo, algunos analistas políticos consideran que el problema no radica en el proceso, sino que la elección está sujeta a los diputados, por lo que vaticinan que el resultado será igual, debido a que las fuerzas políticas en la nación centroamericana buscarán tener representación en el Poder Judicial. Actualmente, la ley de la Junta Nominadora establece que el presidente del Congreso Nacional, el 15 de julio de este año, debe convocar a quienes integrarán la Junta Nominadora. En los 30 días subsiguientes debe acreditar a sus representantes para posteriormente definir la lista de los candidatos que proponen las diferentes organizaciones. Hasta el momento no existe una fecha establecida para que la Junta Nominadora mande la nómina formalmente al Congreso, pero la fecha para la elección de los nuevos magistrados está instituida para que se realice el 25 de enero del 2023, de los cuales tendrán que elegir entre 45 expedientes, 15 por mayoría calificada de 2/3 por un periodo de 7 años, pudiendo ser reelectos. Una vez entregada la nómina al Congreso Nacional, se conforma una comisión especial para su presentación. La próxima semana, los diputados del Congreso Nacional retornan a sus labores, después del asueto de mitad de año, y en agenda estará la reforma a la ley de la Junta Nominadora a meses de la elección de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El diputado por el Partido Libertad y Refundación Libre, Ramón Barrios, aseguró que muy pronto el Congreso Nacional tendrá listo el dictamen para seleccionar a los candidatos de la Corte y que tienen hasta octubre para ejecutar los cambios en la ley. Por su parte, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, aseveró estar preocupado. No sabemos qué va a ocurrir en el Congreso Nacional a pocos días de la integración de la Junta Nominadora de los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y se espera que no haya sorpresas, adicionó. Mientras que líderes del Partido Nacional aseguran que aún hay tiempo suficiente para establecer las mejores medidas para el desarrollo y elección de los futuros magistrados de forma legal. ¿Sabías que en Honduras tenemos en el Congreso Nacional una junta directiva ilegal impuesta por la fuerza, a la brava y sin votos necesarios? Citó el presidente del Partido de la Estrella Solitaria, Tomás Zambrano. Otros sectores del país consideran que es el momento de realizar un cambio en la ley de la Junta Nominadora, estableciendo nuevas bases jurídicas con cambios en la normativa, figurando la autopropuesta. Por esta razón, el Consejo Hondureño de la empresa privada COEPI y el Colegio de Abogados de Honduras determinaron que no harán propuestas en la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque creen en el cambio de la normativa, estableciendo la figura de la autopropuesta. No haremos propuestas de candidatos a la Corte Suprema de Justicia, aunque así lo dispone la actual ley de la Junta Nominadora. Creemos que esto puede generar un conflicto de interés y por ello estamos de acuerdo a que esto se elimine de la actual ley, afirmó Mateo Librín, titular del COE. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy ya es jueves 30 de junio. Estamos cerrando el 6º mes de 2022. Voy a hablar sobre esto de la elección de la Corte, que tiene muchas aristas y muchas opiniones. Muchos se pelearon en esas elecciones por ser diputados y estar ahí para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia,
a los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia para elegir a los nuevos del Tribunal Superior de Cuentas, del Instituto de Acceso a la Información Pública, el fiscal general del Estado. Hicieron todo por ser diputados propietarios y terremoto, algunos creyendo que vendrían las prácticas del pasado, que se daban varios millones de lempiras por el voto para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y otros entes. No creo que ese negocio le salga esta vez, pero vamos a tratar de hablar objetivamente de todo esto. Mis invitados, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, está conmigo Rafael Canales. Abogado, buenos días. Muy buenos días, Raúl, muy buenos días a nuestro amigo. Profundamente contento de estar con ustedes y platicar un poco de este próximo proceso. El licenciado Luis León, que es el director del Instituto Holandés para la Democracia, tiene bien acompañarnos esta mañana. Buenos días, don Luis. Buenos días, Raúl. Buenos días, abogado. Buenos días al pueblo hondureño. Qué gusto poder compartir esta mañana y esperemos pues poder dar una perspectiva de este proceso de elección. Entiendo que en julio, me lo explicaba aquí hace un momento, el presidente del Colegio de Abogados van a tener que hacer un llamado ya para comenzar este proceso. Unos siguen alegando que la actual Junta Directiva del Congreso Nacional de la República no es legal, otros insisten que sí es totalmente legal. ¿Debe el Congreso Nacional validar la Junta Directiva antes de la elección de la Corte Suprema de Justicia, abogado Canales? Bueno, debería ser lo correcto. Yo creo que aquí no hubiera tantos problemas en Honduras si todos respetáramos la Constitución, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y sobre todo el Poder Judicial. En primer lugar, considero que no debe haber más atrasos. Este proceso inicia con la convocatoria del presidente del Congreso Nacional para que las 7 organizaciones inicien su proceso de nominación de su representante propietario y suplente. Una vez que las 7 instituciones tienen a los 14 representantes propietario y suplente, se procede a una juramentación por parte del mismo presidente del Congreso y posteriormente inicia el proceso de evaluación de los candidatos que se autopropongan, que es la autopropuesta que se ha hablado mucho, Raúl y abogado, y lo apoya el colegio. Eso es un requisito que ya está establecido en varios procesos anteriores, no es algo novedoso. Y la verdad que el colegio lo apoya en virtud de que no se hace una nominación cerrada y no segmenta por sectores la nominación de abogados que después se estigmatizan y causa cierto estigma a lo interno de la Junta Nominadora, porque ya dicen que, digamos, el COEP lleva abogados empresarios y estigmatizan al profesional del derecho, y nuestra procuración o el Colegio de Abogados lleva parte de política. Entonces yo creo que debe ser abierta y no cerrada esta nominación. Sí, debe validar la Junta Directiva, debe ser validada la Junta Directiva del Congreso antes de esto, de la elección de la nueva Corte. Mire, yo creo que, Raúl, ese tema de la Junta Directiva, llevamos 6 meses con ese tema. Y la verdad es que, aunque se ha argumentado legitimidad, que estoy de acuerdo con ello, y que esa es la directiva en funciones y que existen algunos elementos, de hecho, escuchando y platicando con la abogada Maribel Espinosa, me dio unos elementos importantes sobre lo que ellos consideran que es el respaldo legal de la Junta Directiva. No obstante, yo creo que en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, impera la ley. Y yo creo que el cumplimiento de la ley es importante. En ese sentido, a mí me parece que si ya esta Junta Directiva está en funciones, si esta Junta Directiva está sesionando, si las bancadas de oposición están participando, están votando, yo creo que evacuar el acto de la votación y consolidarla sería lo mejor de frente a este proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, porque de no ser así hay un riesgo legal por ahí en la elección y yo creo que, como decía muy bien el abogado, debemos aplicar la ley en Honduras. ¿Qué hay de cierto que los mismos representantes de la Embajada del Gobierno de Estados Unidos acá hablan de ese tema? Bueno, yo creo que toda la cooperación lo habla en general.
Este es un tema de preocupación porque al final el arranque de gobierno, y se lo digo porque recientemente, el día de ayer tuvimos una reunión con la sede nuestra en los Países Bajos y ellos preguntan cómo va el tema de la Junta Directiva, cuándo se va a legalizar, si realmente esta Junta Directiva no va a tener riesgos o hay posibilidades de remover al presidente dado que no está blindado legalmente. Yo creo que esa es una preocupación que existe de la cooperación internacional, de la sociedad civil, de la empresa privada, de la academia. Y yo creo que el Congreso y los mismos políticos no pueden hacer caso omiso a un mensaje que se está enviando de todos los sectores. El tiempo avanza y muchos creen que la elección de la Junta Directiva de la Corte Suprema de Justicia va a ser lo mismo de siempre. ¿Qué piensa el Colegio de Abogados? En lo particular consideramos y somos optimistas que este proceso debe cambiar y que no debe ser una burla, principalmente para los profesionales del derecho que participan como otros procesos. Mire, aquí en estos procesos generalmente se trata de favorecer a algunas personas y se trata de perjudicar a otros colegas dependiendo la conveniencia de sectores. Aquí la conveniencia no es únicamente política, sino acá hay conveniencias económicas, hay conveniencias hasta de despachos privados para los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero nosotros estamos en una visión y misión muy clara de que este proceso pues igual sea de reglas claras, transparentes, que sea un proceso sobre todo que no tenga esa palabra clave discrecionalidad de ninguno de los miembros de la Junta Nominadora y sobre todo que motive a muchos profesionales del derecho independientemente el color político que tengan, porque me parece absurdo algunos diputados hablando que no quieren que sean políticos los abogados, cuando la profesión más política es la profesión del derecho, y que se puedan hacerlo en igualdad de condiciones para que motive a muchos abogados que no se someten a estos procesos, abogados y notarios, por el estrés que sufren, por la estigmatización que sufren, habiendo prominentes abogados a nivel nacional. ¿Será más de lo mismo? Mire, Raúl, en la Constitución de la República, desde el artículo 303 en adelante, se define el proceso de elección de los magistrados, la conformación de la Corte Suprema de Justicia, los perfiles que deben cumplirse. Yo creo, Raúl, que, y me sumo, debemos ser optimistas en que va a ser un proceso por lo menos mínimamente aceptable. Yo creo que después de todo lo que vemos en Honduras, pensar en procesos de alto nivel es bastante difícil, pero pensar por lo menos en un proceso que arroje buenos profesionales, de tal manera que puedan tomar decisiones de reestructuración de un sistema de justicia que definitivamente tiene muchas falencias. A mí lo que me preocupa, Raúl, y tal vez entre dos visiones. Lo primero es lo que esperamos los hondureños, un proceso transparente, esta propuesta de ley que no ha llegado desde el Ejecutivo todavía, pero que se está manejando desde el ministro Edmundo Orellana y que en el Congreso la Comisión de Dictamen está revisando para ir trabajando, y al final si la presidenta hace cambios ya ese dictamen no va a funcionar. Es una buena idea quitar a los proponentes, que sea una autopostulación. Yo conozco de muchos profesionales que participaron durante algunos procesos o intentaron participar, lo costoso del papeleo, lo costoso de tiempo y esfuerzo para estar en el proceso y después no ser elegido porque existen algunas variables políticas alrededor. Entonces yo creo que la autopropuesta puede ser una buena solución. Yo tuve la oportunidad, Raúl, de ser observador de la elección de 2016-2017 de la actual Corte Suprema de Justicia, y una de las valoraciones que nosotros hacíamos en aquel momento era la matriz de evaluación. Esa es una matriz muy genérica, una matriz que realmente no profundiza la capacidad de los profesionales. Hay que recordar que en este actual procedimiento se valoran tres cosas: la evaluación curricular, la evaluación de pruebas de confianza y las audiencias públicas. Y en ese sentido nosotros mirábamos en aquel momento que tal vez había que tener mejores criterios de evaluación y que se trate de alguna manera de mejorar a la Junta Nominadora de tal manera que se pueda hacer una evaluación más profunda. A mí me parece bien. Y yo creo que hay que buscar mecanismos para que mejore el proceso. Pero en función a la pregunta y tratando de dar una respuesta, Raúl, yo estoy totalmente convencido que esto es una elección política. Y esto hay que decírselo al pueblo hondureño, no hay que mentirle al pueblo hondureño. Primero, es una elección de segundo grado que se hace en el Congreso Nacional, donde es el espacio más político que existe en Honduras. Y nuestro Congreso está
claramente definido como un espacio de activismo político partidario que un espacio de toma de decisiones colectiva. Así que para mí la posibilidad de que exista una elección política es total. Más allá, Raúl, de la autonominación, más allá de un proceso de selección en una junta nominadora efectivo y eficiente, en el ínterim van a haber negociaciones y acuerdos políticos, y esos acuerdos y negociaciones políticas deben, y ese es el llamado al Congreso y a los políticos, deben filtrar a los mejores profesionales independientemente del color político. ¿Y por qué? Y lo he venido insistiendo en los últimos días para que la gente entienda de que va a ser una elección política. Yo le voy a hacer una pregunta a usted, Raúl. Supongamos que el proceso no es intervenido políticamente hasta que llega la lista. Claro, no le voy a contestar. No, me va a contestar. Es que el entrevistado soy yo. Pero mire, Raúl. Supongamos que de los 45 la Junta Nominadora manda esa lista y de los 45, 40 profesionales tienen inclinación nacionalista. ¿Usted cree que el libre vote por ello? No va a pasar. Bueno, exacto. Entonces. Pero dígame algo. No, pero lo van a definir los 3, 4 personas van a definir eso. Exacto. Pero adicionando un poco a lo que bien dice Luis, principalmente la Junta Nominadora se convierte en el ente determinante, como el filtro de la materia prima que se lleva al Congreso Nacional. No obstante, se juegan los intereses dentro de la Junta. Aquí, en primer lugar, los criterios de evaluación le faltó una parte que fue la inobservancia y para mí la trampa en el proceso anterior, que se llamaba un 30% de idoneidad. Tal vez para Raúl yo soy idóneo o para Luis. Entonces usted tenía la discrecionalidad como miembro de la Junta de darle 10 puntos o 30. Entonces, y a otros 5, y a otros 10, y a otros 30. Entonces, y ahí, es subjetiva la evaluación. Correcto. Entonces usted descartaba a una gran cantidad de profesionales del derecho, y ahí es donde yo digo que se puede convertir en una burla, que esto no debe volver a suceder. En segundo lugar, Raúl, aquí hay que tomar en cuenta factores como la parte que es fundamental de las mujeres en la participación de este proceso, que debe haber una equidad de género, también en la parte afro que está dentro de nuestro país, que debe tener bastante incidencia y que deben de tener participación. Yo creo que este proceso se deben definir esta matriz de evaluación, en eso se acompaña el colegio, la propuesta del abogado Edmundo Orellana, que sean criterios muy claros, que sean criterios ya no de quién es Rafael Canales, quién es Luis León, sino sobre conocimientos, competencia, sobre su análisis jurídico, sobre sus posiciones claras de temas de país, porque aquí lo principal es que desde que usted lo ven, que es de un partido político, desde ahí ya lo están estigmatizando. Entonces yo creo que aquí el colegio tiene ese propósito de que se respeten los derechos y garantías de los profesionales que participen. Usted vio hace poco el proceso del fiscal. No, Canales, aquí, si usted es de cierto partido, tiene algún chance de ser magistrado. Si usted no tiene apoyo de las altas cúpulas y de los que mandan en los partidos, no tiene ningún apoyo, ahí ser el mejor abogado del mundo. Es que justo es el problema, Raúl. El problema pasa, Raúl, porque es una decisión política con intereses políticos, y eso debe entenderse. Y hasta ahí está bien, o sea, al final es parte de. Yo creo que en este proceso lo que debemos garantizar es que ese listado, que incluye a las 15 personas que van a negociar, porque negocian nombres y apellidos también. Claro. Entonces, esas 15 personas que van en el listado, que son el fin último de los políticos, sean personas altamente capaces. Porque mire, no solo se trata de poner magistrados para resoluciones constitucionales o administrativas al alto nivel. Estamos hablando de personas que van a administrar el sistema de justicia del país, el cual debe ser reestructurado. Hay toda una estructura heredada de los últimos años que debe ser cambiada, debe ser mejorada. Yo le voy a dar un ejemplo. Aquí vino la Unión Europea con muchos euros a apoyar la modernización del sistema judicial con un proyecto Eurojusticia, y no pudieron invertir ni un limpira con este actual presidente, porque no hay interés de reformas del sistema de justicia. Entonces, ¿con el actual presidente? Con el actual presidente Argueta. Entonces, al final es poder llevar profesión. ¿Qué pasó con Argueta? No empujó el proyecto de Eurojusticia, y la Unión Europea terminó retirando los fondos
porque no pudo ejecutar. Entonces, al final también es pensar que más allá de las salas que van a conformar y los intereses políticos que van a empujar, es reestructurar un sistema de justicia que al pueblo hondureño no le ha funcionado como se debe. Pero en términos generales es una elección política y que espero yo que esa negociación política sea la que se defina el evitarnos una crisis. Porque hay dos cosas. Primero, los números que los partidos van a buscar, porque nos guste o no, cada partido va a buscar un número. Y evidentemente Libre va a buscar el número mayor. Yo tengo entendido que un número de 8 magistrados es lo que Libre busca. No, hombre. Pero si quieren Libre más. Quiere mínimo 12. Bueno, y quiere 12. Entonces, decir. ¿Qué? Que ganó y que creen que está pensando Mel Zelaya. Los 15. ¿Y quién sacó a Mel Zelaya? No fue uno de la Exacto, Junta, la Corte exacto, Suprema de Justicia. exacto. Se reunieron y sacaron a Mel Zelaya a patadas. Eh, ¿Y ustedes creen que a Mel ya se le olvidó eso? O sea, nada inocentes. de acuerdo. Mel Zelaya va a querer toda la corte para él. Y si yo fuera él, pues pensaría lo mismo. Después de lo que le pasó a Mel, que la Corte Suprema lo destituyó y el Congreso le dieron golpe de Estado y se conjuntaron todos. Papo no es Mel. No, y estamos de acuerdo. Yo estoy claro que Libre va por el mayor número que pueda. Pero en el otro lado, y es ahí, Claro, Raúl, pero mire, es ahí. Es lo ideal para Libre. Libre quiere 12. ¿Pero usted cree que el Partido Nacional le va a ceder 12? No se sabe. Entonces, esa negociación política que pasa primero por los números, que se pongan de acuerdo en los números, y después se pongan de acuerdo en los nombres, porque ahí a mí me parece que se traban las negociaciones. Cuando dicen, no, mira, los míos son este y este. Híjole. Cuando se dice este y esta, las negociaciones se traban. Entonces, para mí es simple y sencillo. Debe haber un acuerdo político desde ya, de tal manera que garantice que se elijan a las mejores personas, independientemente del color y las cantidades. Pero si Libre va por 12, Raúl, que ponga 12 que realmente puedan cambiar el sistema. Si solo obtiene 8 y los otros 7 son de otros partidos, que sean personas que vayan a poder trabajar. Pero al final de todo esto es una decisión política y esto hay que tenerlo claro. Mel Zelaya dijo el domingo que a la presidenta Xiomara le habían entregado el poder político, no el poder económico. El poder económico lo siguen manteniendo los mismos de siempre. Partiendo de eso, Mel Zelaya piensa ahora, supongo yo, si los de la Corte me sacaron, siendo yo el presidente electo por el pueblo hondureño, esta vez no va a permitir que a doña Xiomara la vayan a querer sacar. Porque algunos cabezas calientes ya dicen que este gobierno no sirve, aunque lleva 5 meses, que creo que es un error, que es muy poco tiempo. Sí, muy poco. Es muy poco tiempo y entonces lo que le pasó a Mel Zelaya, a la ahora presidenta Xiomara Castro y a toda la gente no les va a pasar otra vez. Bueno, la historia es lamentable de nuestro país. En los años 80, pues metieron preso a un presidente de la Corte, después al abogado Osvaldo Ramos Soto lo destituyeron a los 2-3 meses. A Leonardo Matute Murillo, el fiscal. A Leonel Matute Murillo, tenemos al abogado el procurador, disculpe. Rivera Avilés, también fue destituido, 4 magistrados de la Sala Constitucional. Y Rivera Avilés fue a la cárcel. Cuando tú haces esa reflexión, sí, 20 días, tenemos que ver el pasado para entender el presente, pero con la gran oportunidad del futuro. Yo realmente lamentaría esa imposición de poner magistrados o cantidades de magistrados, cuando lo que se trata aquí es el fortalecimiento del sistema de justicia de nuestro país, y al tratar de intentar casi imponer o parcializar una Corte Suprema de Justicia, nunca vamos a terminar nosotros de este clamor popular de una nueva Corte Suprema de Justicia, de la desconfianza que hay sobre todo el sistema. Entonces no va a haber un verdadero fortalecimiento. Entonces aquí el que pierde realmente es Honduras, no es un partido político. Entonces realmente nosotros pues rechazamos ese tipo de intenciones con todo el respeto que se puede merecer cualquier... Te aclaro, yo no lo estoy suponiendo porque... Claro. Ajá. No, porque lo digo yo en el sentido, Raúl, más que sería otra vez otra burla de profesionales del derecho, abogados y notarios, que se
sometan a este proceso cuando solo van a haber 3 espacios. Yo lo digo también jocosamente, porque ¿quién se va a someter a este proceso si, de otros partidos? Abogado, Sí. y los dos. No me si todos los que se han ido a someter ahí en todos estos años se han burlado de ellos. Hombre. Sí. No, pues sí es cierto. Sí. ¿O no? Es Sí. correcto, a eso me refiero. Vi profesionales del derecho que fueron, gente seria, y yo ya De sabía acuerdo. quiénes iban a ser los magistrados. De acuerdo. De acuerdo. O sea, gente seria, preparada, decente, que ha tenido una buena trayectoria en la vida. Yo los vi que fueron a presentar al Congreso. Hicieron y todo yo ese ya proceso sabía tedioso, sí. que ninguno de esos iba de magistrado. Y es un estrés para los profesionales. Esos 220, póngale que participan, Luis y Raúl, es un estrés y da pesar a lo que se someten, a Claro. pruebas de confianza, a Les pruebas van de a ver sus conocimiento. casas, cómo viven, Es correcto, su y privacidad, todavía sí. los estigmatizan y Sí. surge la deslealtad del profesional del derecho como autocrítica, que muchos que compiten ya le empiezan a presentar denuncias anónimas porque saben de algún pendiente que tiene con la sociedad y se lo sacan al público o lo filtran. ¿Alguna novia ahí? Claro, no, y es cierto, Sí. pero yo quiero explicar algo muy claro, Raúl. ¿De qué sirve? Aquí solo hablan de honradez, que es un requisito básico para nombrar un magistrado de la Corte, pero ¿de qué sirve que sea honrado? Pero es un hombre que no tiene temperamento, no tiene carácter, no tiene experiencia, no tiene conocimiento. Puede tener rodeado este set de títulos, pero le chesquean los dedos y se hinca a cualquier instrucción. Me dice un Y entonces la televidente, independencia... 843 me dijo un televidente. 843, Ese número es el que cambió. manejo yo, 843. Sí, Ese es el que manejo yo. Pero mire, yo creo que ahí... Solo un par de para que la gente que con la participación de ustedes está participando. Me dice el abogado Leonel Núñez. Buenos días, saludos al abogado Canales, al señor León. Aquí solo abogados y notarios participan. ¿Quién más que nosotros los abogados que nos conocemos? Creo que un magistrado debe tener su vida profesional y económica resuelta, de acuerdo. Y debe dejar de favorecerse solo a los que tienen carrera judicial sin discriminar a los abogados penalistas. Aquí está también... Aquí está otro. Aquí estaba Ricardo también. Estimados colegas, espero que ustedes luchen porque sea una elección justa y no amañada por lo que ha sido a lo largo de la vida política de Honduras. Don Ricardo Castillo Callejas dijo, de acuerdo con el señor León, quedará mayoría de libre y se repartirán el resto entre el Partido Nacional y el Partido Liberal para que todo permanezca igual. Hay que hacer todo distinto. Quisiera estar equivocado. Los políticos son animales diferentes y les importa poco lo que otros piensen. El poder es su objetivo y no tienen trabas para lograrlo. mire, que estos 8 que fueran del Partido Libertad y Refundación, pues sean los mejores, pues. O sea, que ese filtro, exacto, eso es. porque los Eso hay, es, o sea, eso es. los tiene. Eso es. Existen en su militancia abogados prominentes con alta capacidad y que puedan tener un compromiso por Honduras. O sea, eso es indistinto que fueran de Libre o del Partido Liberal o del Partido Nacional, pero lo principal es que tengan ese compromiso para reconstruir la credibilidad del Poder Judicial. Eso es lo que realmente el Colegio de Abogados y su Junta Directiva pues busca, no realmente favorecer ni perjudicar a ningún sector. De hecho, yo apoyo al ciudadano que escribió, Raúl, no recuerdo el nombre. Yo creo que todos aspiramos a que las cosas mejoren, ¿no? Que sea un proceso bueno, o por lo menos que funcione, que salga una lista de 45 útiles. Pero yo voy a dar un ejemplo del antecedente, no digo que es lo que va a pasar ahora. La Junta Nominadora para el Fiscal General envió la lista al Congreso. Chinchilla no estaba. No estaba. No, pero si pasaría eso sería nefasto. No, recuerda, sí, Chinchilla no se sometió. Y cuando todo el mundo le preguntó, nadie lo postuló y él dijo, yo no me voy a postular. Y no iba en la lista al Congreso. Y allá en una hora decidieron los políticos, acordaron y reeligieron a Chinchilla. Entonces al final hay intereses políticos. Claro. Y lo que yo aspiraría, y yo lo entiendo, o sea, yo como hondureño lo entiendo, Raúl, yo que trabajo en estos temas lo entiendo, pero lo que yo espero es que por lo menos esos 15 que elijan sean personas que tienen capacidad. Le voy a dar un ejemplo, Raúl, recuerda la magistrada electa que un mes después de electa en una entrevista dijo, yo nunca he leído la Constitución de la República. O sea, que no sabía cuántos artículos tenía la Constitución. No aspiramos a eso, pues. Aspiramos a gente que sepa
a lo que va y cómo manejarlo. Y yo ahí me sumo con usted, personas capaces. Si son 12 de libre, Raúl, que sean 12 de libre buenos. Si son 8, que sean buenos. Si son 4 nacionalistas, que sean buenos. Para que no se vaya a replicar los errores de nuestro sistema de justicia. Yo entiendo también claramente que dentro del interés hay blindaje político. Ya con 8 que consiga libre, lo que Raúl mencionaba que había pasado en el golpe de Estado ya no puede pasar. 8-7 de que no pasa. El tema es, entre intereses políticos y necesidades de país, debemos poner por delante los intereses del país. Luis, y yo quería hacerte un agregado. Mira, aquí muchos profesionales y que participan dentro de las pruebas, a usted se encuentra que son sectarios, que no pueden trabajar en equipo, que no tienen competencia, que son temerosos, que no tienen temperamento. Entonces, todas esas cualidades son muy importantes porque aquí puede ser pues, buena gente, un profesional del derecho, pero no tiene el temperamento y sobre todo, pues lo que estamos buscando, la mayor parte de independencia de un profesional del derecho a cuando se le someta a una presión. Ser presidente de la Corte es un tercer poder del Estado, tiene una gran responsabilidad y como tú dices, el problema no es solo en la Corte Suprema de Justicia, el gran problema del Poder Judicial es en su estructura, en los juzgados de letras, en las cortes de apelaciones, porque ahí es donde realmente existe pues la queja de los profesionales de derecho que hay una confabulación en los casos y es donde se lleva la gran mayoría, no es en las salas donde se imparte la mayor parte de justicia, ¿verdad? Entonces, el acceso a la justicia debe ser pues imparcial, equitativa y ese es el objetivo. Yo creo que aquí el gran reto de esta nueva Corte es la reconstrucción de la credibilidad en primer lugar y sobre todo la reestructuración de todos los mandos a lo interno del Poder Judicial, Raúl. No, y una oferta, Raúl. Perdón, que esto es para usted. Me dice el abogado Urtecho Yamborde, ¿por qué el director Luis León no es claro? Él sabe que no fueron los políticos que decidieron lo del fiscal general, sino una orden de otro sector. Sí, también, pero al final se votó en el Congreso. O sea, ¿quién hace el voto? Políticos en el Congreso. O sea, viene una orden de un lado, pero los políticos deciden. Y yo sé que el televidente está hablando de una orden de Estados Unidos para reelegir a Chinchilla, que ese es el mito urbano. Pero la verdad es que los diputados son los que tienen el sartén por el mango con el voto y algunos dirán, no, Norteamérica tiene el sartén por el mango, pero digo yo, realmente vamos a construir democracias con la elección de una Corte Suprema de Justicia, de un fiscal, de las demás instituciones, porque de ahí viene el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal de Justicia Electoral, Instituto de Acceso a Información Pública, Unidad de Política Limpia, la cantidad de elecciones que hay en este Congreso. Y Luis, el Congreso y los diputados, Raúl, quieren interpretar siempre la Constitución como la Biblia, a veces abierta o cerrada o la mera interpretación. Nosotros esperamos que en este proceso no se violente ningún tipo de derecho y garantía constitucional, porque sí se puede hacer la modificación, pero con los protocolos. Yo escuché, por ejemplo, y no es estar en contra de los abogados, que no son notarios, y que existen infinidad y miles de abogados que tienen más altas capacidades que notarios, pero ese es un requisito constitucional, no se puede cambiar. Hay andado muy inteligente de los diputados de Libre diciendo eso, que no fuera notario. No, pero es que lo dice explícitamente. No, pero tiene que serlo, porque al final en la Corte es donde se hace el examen para notariado. Por eso de que es inteligente diputado de Libre, por Dios. Y mire, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional dice que los diputados que tengan conflictos de intereses evitarán someter su voto para un proyecto o iniciativa de ley. No lo digamos para la elección de un magistrado. Yo le dije al presidente del Congreso Nacional y se lo pedí en un foro que le pidiera a todas las bancadas quien que tuviera conflicto de intereses también para dar un precedente si estuviera de votar. No lo van a hacer, pero por lo menos lo dejamos en evidencia que también ellos tienen una reglamentación interna que ellos podrían y podían ser, si tienen un conflicto de intereses por un caso que tengan en la Corte Suprema de Justicia, no participar en esa votación. ¿Y la Junta Directiva del Congreso tiene conflictos de intereses? ¿Creen ustedes al momento de la votación? Es que por supuesto, ahí hay mucho... Mire, ¿qué va a hacer esa Junta Directiva del Congreso? ¿Por quiénes va a votar? Yo creo que lo que hace falta... Va a votar por los candidatos que ponga Libre. Debería, a menos, claro. Y es lo que iba a decir Raúl, que Salvador de Honduras como partido
tome una decisión, a menos. Por favor, si el otro día yo vi al señor Redondo que estaba en un acto, que iba caminando con la presidenta Xiomara, Narrala lo fueron a meter a una esquina. Eso ya no existe. Entonces estamos listos, 50 votos ahí están, pero el otro problema, Raúl, es que son 2/3 del Congreso, no 50 votos. ¿Usted cree que el señor Redondo le va a hacer caso a Narrala? Luis, por favor. Pero mire, ahí hay 50 votos. Tiene una sonrisa. No, o sea, no, realmente causa gracia porque tiene toda la razón, Raúl. Mire, aquí la verdad es que se juegan muchos intereses, sí, y es en la parte que yo miro, y con el respeto que se merecen los honorables diputados, que exigen mucho a los miembros también de la Junta Nominadora y no hacen su autocrítica personal de cómo fue el proceso, que parecía un bingo o una lotería hace 7 años ahí, que Marlon Lara se galió ahí cantando números y al final... Lo querían contratar en la loto, Marlon. Realmente, pero realmente eso es vergonzoso que lleguemos a esos extremos, ¿verdad? De elegir un poder que el que es la piedra angular para la seguridad jurídica de nuestro país y la esperanza, yo todavía mantengo esa esperanza, que no sé si soy ingenuo, pero que tenemos la gran oportunidad de reconstruir la credibilidad del Poder Judicial, y yo sé que hay excelentes profesionales del derecho en el Partido Libre, en el Partido Liberal, en el Partido Nacional, y ojalá este proceso no inicie con una estigmatización y cacería de brujas a profesionales del derecho que de buena fe se someten a este proceso. Al revés, deberíamos de estimular para que estos profesionales no piensen que sea una burla. Muchos profesionales no les interesa participar tampoco en estos procesos porque realmente sienten que va a salir estigmatizado, quemado. Yo conozco un par que dicen, yo no, ¿para qué voy a participar si ahí ponen al que quieren? ¿No andan perdidos? Y gente de mucha capacidad, honorables, pero trayectoria. No andan perdidos y no son, no digo como decimos los hondureños, porque es la verdad, pues don Luis Romero dice, para que las cosas mejoren se debe empezar en Honduras y no intereses políticos o particulares. En Honduras eso es un sueño aún no posible, pero para medio lograr eso se debe iniciar cuanto antes el proceso de selección para que sea una carrera de resistencia, que al final lleguen los más probos. 2, que todas las reuniones de la Junta sean públicas para que el pueblo sepa quién dio mal o bien el voto, que los postulantes lo hagan a título personal y sean mayores de 50 años. Que el pueblo se entere quiénes se han postulado para que los denuncie y la lista se depure. 5, que prevalezca criterios éticos, académicos o sociales en ese orden. Ocupamos doctores con credibilidad y personas probas. Saludos, Luis Romero. Es que Luis hizo una buena observación. Discúlpame, Luis. Totalmente. Aquí elegimos, y aquí deberíamos de elegir a los magistrados por áreas, especialistas en materia constitucional, tener un buen bloque en materia laboral, en materia penal, porque muchas veces en las salas, pues por las características no han tenido competencia ni experiencia y son los que preside, digamos, una sala de lo laboral, y en realidad su actividad profesional ha sido en otro tipo de área. Yo creo que principalmente los criterios deben ser sumamente claros, sumamente transparentes y sobre todo un proceso que hizo ACJ con todo y que a veces no compartimos algunos criterios, creo que fue un proceso que los resultados salían, quitaba mucho la discrecionalidad de las instituciones. Miren, en el proceso anterior, Luis y Raúl, había un proceso de votación, que es decir, que para que un profesional del derecho pasara a la siguiente etapa, tenían que votar 6 instituciones de 7. En la concepción parecería que es más justo, no obstante es al revés. Si 2 instituciones, póngale por ejemplo el Colegio de Abogados con el claustro de profesores, se ponían de acuerdo 2 instituciones, ese profesional nunca iba a pasar a la siguiente fase porque tenía solo 5 votos y nunca llegaba al 6º. Entonces este proceso de votación creo que se debe cambiar, también se debe cambiar, y soy muy contundente, que quien preside la Junta Nominadora según la ley orgánica es el representante de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que este proceso debe ser abierto, que se debe firmar un código de ética entre los miembros de la Junta Nominadora y que también los miembros de la Junta Nominadora, Raúl y Luis, tengan las capacidades de poder evaluar a un abogado y notario, porque no es lo mismo un proceso para magistrado que para un ministro o que para un fiscal. Tiene características y sometimientos distintos. Pero un ministro le caiga bien a los que mandan de turno. ¿Por qué se debe reformar la ley de la Junta Nominadora y cuál es el beneficio? No, porque la matriz de evaluación y el proceso de evaluación no es bueno, es subjetivo
no garantiza un filtro de alta calidad, justo lo decía el abogado Rafael, había subjetividad en idoneidad, que es justo lo que pasó con la policía, Raúl. Depuraron gente por idoneidad y no había un catálogo de a qué se le llama idoneidad. Entonces yo creo que hay que definir los criterios de a qué le llamamos idóneo en el perfil judicial. Creo que también se debe apostar. Yo sugeriría quitar las pruebas de confianza. Está comprobado que no son vinculantes. Entonces para mí sería mejor hacer pruebas justo de lo que el abogado decía, de ver si es persona que puede trabajar en equipo, o sea, pruebas psicométricas de carácter, de templanza, porque después hay que aplicar esas herramientas similares en el sistema judicial con jueces. Yo he visto casos de jueces que cuando tienen al delincuente enfrente mejor le dan sobreseguimiento porque ya me vio la cara y yo no me voy a meter ese riesgo. Es decir, tenemos que tener gente capaz de afrontar presiones, trabajar en equipo. Llevar la justicia de un país con una mora judicial como la nuestra no es fácil. Entonces creo que dentro de la evaluación deben haber propuestas claras de los candidatos y candidatas de cómo quieren reformar el sistema de justicia, cuál es el plan, cuál es la idea. No solamente de llenar el cargo por llenarlo, sino personas capaces. Si fuera de llenar el cargo por llenarlo, entonces yo creo que ninguno de los tres estaríamos acá, sino que debe haber cualidades específicas para los cargos. Y creo que de alguna manera, Raúl, a ver, yo, como le comenté, conocí el caso de la elección anterior, estuve de cerca, y yo recuerdo cuando... Ajá, ¿y cómo se sintió cuando vio que de nada sirvió todo eso? ¿Ah? Sí, no, triste. Sí, estaba en el Congreso cuando Salvador salió alegando que le habían comprado a sus diputados. O sea, fue terrible eso. Pero mire, yo recuerdo cuando las organizaciones de sociedad civil... ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque yo a Rafael lo veo bien intencionado, pero... No, pero fíjate que en el proceso anterior no todo fue malo. Llegaron prominentes abogados, pero no tenían el apoyo político. Entonces no tuvieron... Se burlaron de ellos. Por eso. Pero llegaron a los 45, a eso me refiero, pero no tenían... Y los diputados, muchos, quiero decirlo transparentemente, muchos magistrados actuales llegaron por descarte, porque no lograron llegar a los 45, y los diputados, por la conveniencia política, no tenían de dónde escoger. Entonces se vieron limitados a poder elegir a los que tenían un poquito más de coyuntura estrictamente política. Y eso no significaba mejor calificación, porque el orden de 1 a 45 no representaba que el que se eligió tenía más calificación del que no. O sea, el problema también es la evaluación calificativa que debe darse. Si una lista de 45 y usted va a escoger 15 y usted los enumera, el 1 más calificado, el 45 menos calificado, usted elige a los primeros 15, se acabó el problema. Y otra cosa que se debe cambiar, Luis y Raúl, es que la lista está establecida que se entrega hasta el 25 de enero, dice, pero yo considero en lo particular que los cambios fundamentales es que al Congreso se le pueda entregar esa lista por lo menos 15 días con antelación y hasta un mes, si es posible, para que ellos puedan hacer las evaluaciones, los filtros o las cosas adicionales que ellos pretendan hacer, porque me parece que en 3 días, y ese fue lo que pasó el proceso anterior, no fue suficiente tiempo para que ellos también pudieran hacer un análisis y hasta cabildeo, porque aquí no debemos taparnos tampoco ni ser inocentes, acá hay un cabildeo previo. ¿Qué estará pensando Mel Zelaya? Mauricio Oliva, Narri Asfura, David Chávez, Tomás Zambrano, Yanni Rosenthal y Carlos Flores, Luis Redondo y Salvador Narrala. Bueno, yo creo que están pensando también, como tú dices, en velar por en inicio, los intereses de buscar a gente que pertenece a cada uno de estos sectores políticos, pero yo creo que aquí son personas que tienen alta capacidad y por las crisis políticas que después se convierte en una crisis social y posteriormente hasta en una crisis económica, no podemos seguir en esta división. Mire, toda la aprobación de una ley, yo lamento, y lo lamento como presidente del Colegio de Abogados, cuando se aprueban leyes en la noche, causa conflicto y división de que quienes están a favor
o que quienes están en contra. Aquí es tan sencillo que se pudiera respetar la Constitución de la República, que se respetaran los procesos, que hubieran reglas claras, que hubieran reglas transparentes, criterios claros. Yo creo que aquí hay muchos abogados aquí que de varios sectores que ya se hacen los bigotes porque son amigos del presidente Zelaya. De estos personajes que mencioné, los repito: Mel Zelaya, Mauricio Oliva, Narrias Fura, Tomás Zambrano y David Chávez, Gianni Rosenthal, Carlos Flores, Luis Redondo, Salvador Narrala. Yo te quiero anunciar, yo tengo los requisitos para participar y varias gente me decía, pero no voy a participar. Fíjate que mi idea, sea dentro de la Junta Nominadora o afuera, quisiera más bien estar vigilante y observador del respeto a los derechos y garantías de los abogados que participen, porque es una... Señor presidente del Colegio de Abogados, que le cuente la experiencia, ahí está diciendo que estuvo vigilante la vez pasada. Mire, lo que yo planteaba era, a ver, que organizaciones sectoriales postularan abogados no es una mala idea. Sí, pero los estigmatizan, Luis. Sí, no, correcto. Sí. Permítame un poquito, abogado. Sí. Mire, que vengan organizaciones como Cococh y propongan la confraternidad evangélica que se coló y también los evangélicos proponían, que venga la empresa privada y no es malo porque la visión base es que venga de los sectores. O sea, no... Sí, pero por ejemplo esas confraternidades ya tenían línea al Partido Nacional. Es justo ahí, déjeme terminar de desarrollarlo. O sea, que la idea no era mala. De ahí la Junta Nominadora no es malo, aunque ya concluimos que la matriz de evaluación es pésima. ¿Y por qué no se mejoró nunca la matriz de evaluación? Porque los que presentaban, la mayor parte, no digo todos, o algunas organizaciones, ya venían definidos políticamente de que iban a ser magistrados. Entonces no había necesidad de tener una evaluación tan profunda porque aún saliera mal calificado, si el político lo quería iba a pasar en la lista. Solo quería hacerte un agregado. La matriz de evaluación era dirigida. No es que nadie se peleaba, sino que te decía, por ejemplo, una maestría en Derechos Humanos tenía mayor valor que cualquier otra maestría, por darte un ejemplo. Entonces, lo que se hizo sutilmente, sin ninguna pelea, es que sutilmente fueron acomodando los criterios de evaluación y sobre todo la trampa, y que yo lo tengo que decir con mucho respeto, que tal vez no lo vieron así, fue esos famosos 30 puntos al final para llegar a los 45. Entonces, si yo te quería favorecer a ti, te ponía los 30, pero si quería desfavorecer a Raúl, le ponía 5. Y era subjetivo, entonces, no había respaldo. Agarró 25 puntos de un solo y entonces era el que iba a salir favorecido. Ahí está el clip. Pero le termino el ciclo. Sí, correcto. Disculpe. Y entonces los políticos ya decían, mira, este tiene que pasar. Entonces había que hacer la matriz acomodada A para que pasara. Pero usted planteaba algo, que sería prudente que esta lista llegara antes para que el Congreso evaluara los CVs y las matrices y viera por qué llegaron estos. Pero ¿por qué el Congreso lo pide 3 días antes? Porque ellos ya saben por quién van a votar, no necesitan revisar. Sí, porque ya conocen Ya conocen y ellos los pusieron. Entonces, el vicio que hemos tenido es la politización del proceso, no el proceso mismo. Si el proceso se implementara de una manera transparente y honesta, sin vicios políticos, yo creo que tal vez hubiéramos tenido buenas Cortes Supremas de Justicia. Aquí viene otra parte que también ya sucede en el Congreso. Digamos, vas tú y quedaste en los 45, pero no le gusta a uno de los partidos. No, mira, te pongo a Raúl, pero a Luis no lo queremos. Exacto. Y el otro dice, bueno, queremos a Rafa, pero ponemos a Pedro. Dame a Rafael. Entonces empieza la negociación. No, pero así se hace. Pongan a Raúl, pero vamos a nombrar a Luis. Correcto. ¿Vos querés a ese? Pues no, es que ese no lo queremos porque tal o cual razón, ¿verdad? Porque ahí se juegan y ya se reúnen y ellos eligen y así escogen. Entonces, supongamos que esta ley que se quiere aprobar quita a las organizaciones postulantes, mejora el funcionamiento de la Junta Nominadora, que está bien, yo estoy de acuerdo. Igual los diputados solo tienen 3 días. ¿Por qué tienen 3 días? Porque está politizado el proceso. Y yo como hondureño tengo la responsabilidad de decirle a mis hermanos hondureños de que esto es político. O sea, aquí yo no puedo mentirles de que vamos a sacar profesionales del mejor nivel. Eso es lo que quiero y eso es lo que espero. Pero
Raúl, ha sido una pregunta importante. ¿Qué están pensando estas personas? Ellos están pensando en negociar los números, no en el perfil. Bueno, correcto. Uno de estos personajes, antes de la pausa un día le pregunté, oíme vos, ¿por qué solo gente así, que no es muy inteligente pones? Ah, porque ese tipo de gente hace caso, los inteligentes no hacen caso. Voy a una pausa y continuamos. El primer ministro israelí Naftali Bennett anunció que no se presentará a los próximos comicios que se prevé sean convocados junto con la decisión del gobierno de disolver el parlamento, debido a las profundas diferencias entre los partidos que lo integran. Les quiero comunicar que no tengo intención de participar en los próximos comicios, pero seguiré siendo un fiel soldado de este país, al que he servido toda mi vida, ya sea como soldado, como ministro o como primer ministro, declaró Bennett durante un discurso en el Parlamento israelí. Bennett informó además que Ayelet Shaked, actual ministra de Interior, pasará a encabezar el partido Yamina que ambos integran. Este anuncio llega poco antes de lo que se prevé sea el final del mandato de Bennett como primer ministro, puesto que ocupó durante poco más de un año, y que de confirmarse la disolución de la Knesset pasará a manos del actual ministro de Exteriores Yair Lapid. Este ha sido un informe para La Entrevista. ¿Cuántos votos necesita para ser aprobado y qué pasaría si no logran la mayoría calificada? Necesitan 86 votos. ¿Usted está viendo cuentas ahí? Hágamelas aquí al aire. Aquí había una cuenta. Estamos construyendo. Si tenemos 50 de Libre, tenemos 10 de Salvador, ahí hay 60. Los 22 liberales son 82. PAC y Democracia Cristiana, 84. Les hacen falta 2 votos. Pero tienen, creo que uno del Partido Nacional. El expulsado, pues lo expulsaron, ¿cierto? De Ciguatepeque, creo Sí. que de Comayagua. Comayagua, si él 85. suma, les hace falta un voto para elegir sus magistrados. Un voto. Pero aquí se pueden dar escenarios más bien que se pudieran poner de acuerdo 2 partidos, Partido Nacional Libre, y quedan por fuera todos los demás. Raúl, ¿recuerda los programas que hicimos recién ganadas las elecciones? Sí, claro. Yo siempre lo dije, el sartén por el mango lo tienen los liberales, aunque no lo quieran ver así. Esos 22 votos, si se mueven para un lado, para el otro, definen elecciones, leyes, reformas. Y si los liberales ahorita están de acuerdo con Libre, esa elección va. O sea, conseguir un voto ¿Repite eso? no es imposible. Si los liberales estuvieran de acuerdo con Libre, así con estos números que nosotros estamos dando, esa elección va. Sí, porque prácticamente estarían... Pero si los liberales no se ponen de acuerdo con Libre, se ponen de acuerdo con los nacionalistas, no hay elección. No hay elección. Y ahí es donde... ¿Cómo? O sea, ahorita lo que contabilizamos son 85 votos, sumando los 22 liberales. Eso bajo el criterio de que los liberales están en acuerdo con Libre de los números de los magistrados. Entonces, los liberales tienen ahí el sartén por el mango. Pero si no estuvieran de acuerdo con Libre y se ponen de acuerdo con los nacionalistas, no hay elección. Y ahí la pregunta sería, ¿qué pasa si la elección no funciona? Y van a tener valor de hacer eso. Valor. Volveríamos a una crisis. No, se vendría una crisis. Para eso. Y lo van a tener valor porque no, para la elección no lo tuvieron. ¿Los liberales? Liberales y nacionalistas. Yo pienso que aquí definitivamente van a llegar a acuerdos y consensos porque es que lo van a venir platicando o ya lo tienen platicado. O sea, ¿cómo? Es que es la única salida. Sí. O sea, esa conformación del Congreso obliga a eso. Eso que dice usted. ¿Sabe qué pasaría? Les quiero decir. Generaría una nueva crisis política. Claro, Espérame, continuaría la Corte. Usted preguntó, la pregunta dijo usted, ¿qué pasaría? Continúa la Corte. Si no hay elección, actual, si no hay elección, ellos continúan, así lo dice la Constitución. ¿Y usted cree que Libre? ¿Cómo hicieron la elección del Congreso los del Libre? Ay, no, bueno, pero... ¿Cómo fue? Bueno. No, la única forma que Pueblo, adelante, abran los portones que ahí vamos. ¿Así fue? Saquemos los magistrados. La única forma que ellos pudieran elegir directamente es que la Junta Nominadora no presentara ninguna lista. Entonces, ya lo establece el procedimiento, el Congreso podría elegir
directamente a los 15 futuros magistrados. Pero a ver, hay que estar de acuerdo de que este es el país de los imposibles. No, ¿cuál es imposible? Este es el país de lo que todo se puede. Por eso le digo, los imposibles se logran. Pero Todo mire, se puede. ahora, hay que ser francos, Raúl. Hay que ser francos. Yo ya te empiezo ahí, te saco una lista interminable que aquí todo se puede. Realmente que sí. ¿Podría ser candidato Elvin Santos? No. Miren la ¿Podría reelección. ser candidato Ricardo Maduro? No. No. Ajá. Por única vez, como dicen. Todo por Única vez, correcto. Pero yo digo, hay que ser francos. Bajo el pensamiento político partidario hondureño, es lógico que Libre quiera su corte. Es lógico. El Partido Nacional tuvo su corte 12 años. No, pero mire, no es el pensamiento político, es la realidad. Amel lo sacó la corte. Bueno. Entonces Mel papo no es. Y es que a Amel ya se le olvidó. A Amel ya se le olvidó que los de la corte votaron en contra de él, que varios de los que están ahí en el Congreso votaron en contra de él. Y a Amel ya se le olvidó que lo fueron a sacar a tiros de la casa, que le humillaron a la familia, que gasearon a doña Xiomara. Ya se le olvidó. Ni a nosotros se nos olvida. Quitarle ese hombre. Sí. O sea, serás papo que te sacaron una vez y ahora tenés el poder y vas a dejar que los mismos que te sacaron vas a repartirle hacia los... No, no va a pasar. No, entonces, por eso digo... El poder no se delega. Políticamente sí. es correcto Ni que tenga su corte, teniendo en cuenta que no tiene la mayoría en el Congreso. Así que yo... Pero volvemos al punto, Luis. Sí, independientemente, y yo conozco prominentes abogados independientes, con carácter, con temperamento, dentro del Partido Libertad y Refundación, así como en el Partido Nacional, en el Partido Liberal, en el mismo PAC. Entonces, realmente la Junta Nominadora va a jugar ese papel determinante como filtro fundamental para que llegue la mejor materia prima al Congreso Nacional. Ojalá se pueda dar y ojalá se denuncien también si realmente de inicio se quiere. Es que no solo es favorecer, Raúl, también se trata de perjudicar a candidatos. Es decir, este no nos conviene, hay que cortarle la cabeza desde la primera evaluación, porque no nos conviene. Oíme, ¿por qué solo pone gente ahí que no es muy inteligente? Es que esa gente me va a hacer caso. Los inteligentes no hacen caso. Así piensan los políticos. No, dice, este se me va a transformar ya siendo presidente de la este Corte. No me va a hacer caso. Me voy a poner al que me haga caso. Bueno, y a Jorge Calix no le cortaron la cabeza. Pues. Yo tengo un amigo que es experto en eso. Aquí dice Urtecho Yambor, el abogado, ¿qué opinión tienen los panelistas de la posición de Edmundo Orellana, que dice que no debe ser candidato a la Corte nadie que haya defendido a personas acusadas por narcotráfico? Con estos más de 600 defensores públicos quedarán fuera de la posibilidad de participar. Primero con el presidente del colegio. Bueno, con el respeto que yo le tengo a mi maestro, pues esa es una ligereza y me parece que es un error. El derecho a la defensa es un derecho humano y garantía humana fundamental. Es decir, ¿cómo va a estigmatizar a un profesional del derecho como que fuera el imputado? Ese es un derecho y garantía que tienen las personas y no puede estigmatizar usted un abogado que se dedica, porque lo he visto. Yo en lo particular no he sido penalista, pero ellos mantienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano que pueda participar en este proceso y no debemos cometer el error de estigmatizarlo previamente. Yo no comparto ese criterio y lo digo de forma muy contundente. Bueno, los criterios para elegir a los magistrados, dice ser hondureño por nacimiento, ciudadano en el goce del ejercicio de sus derechos, abogado debidamente colegiado, mayor de 35 años, bueno, notario también, debe ser titular, haber sido titular de un órgano jurisdiccional. Creo que esa parte se reformó en algún momento, pero en ningún momento está hablando de que no defienda. Ellos lo hacen, Luis, como un criterio, la misma subjetividad. De que sea honrado, digamos, pero no es íntegro, pero que sea honrado. Supongamos, que no lleve casos, o sea, ya lo va estigmatizando y usted mismo lo va llevando a una ruta. El ser humano puro todavía no ha nacido. Exacto. No, yo creo que no. Pero mire, Raúl, en el ejercicio del derecho, si solo hubieran acusadores y no hubieran defensores, entonces no funcionaría. O sea, no funcionaría la justicia. El abogado Germán Licona, buenos días, Raúl, un saludo para sus panelistas. Quiero manifestar que la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia saldrá de la negociación de Libre con aquellos partidos de oposición que vean que existe su política, está en precario y que su apoyo los haría tener mayor vigencia. Saludos y bendiciones. Libre, por ejemplo, los del Partido Salvador de Honduras, que siguen a Luis Redondo, van a apoyar a Libre. ¿Tienen que? Correcto. Pues si están en el poder y para ir al poder tienen que querer. ¿Tienen que? Sí.
No, ya como ya el PAC, digamos, tiene un poder del Estado, que es el Congreso Nacional. Libre va a querer tener el... Y hay otros diputados del Partido Liberal que coquetean ahí con Mel, que pasan hablando por teléfono con Mel y diciéndole, sí, presidente, cuente con nosotros. ¿Quién? Crixa Pérez. No sé quiénes, pero sé que, no sé de esa señora. No, pero hay varios, sí. O sea, yo lo digo porque pues han votado, o sea, se han salido un poco de la parte partidaria y han votado en respaldo, pues, algunas iniciativas del Partido Libertad y Refundación. Y bueno, y es aceptable y es la independencia que tienen a veces, pues, los honorables diputados del Congreso Nacional. Mire, en la búsqueda de un fortalecimiento democrático que se traduce en fortalecimiento institucional, creo que todos debemos aspirar a procesos de alta calidad, buenos, donde la institucionalidad se fortalezca con profesionales de alto nivel, donde la aplicabilidad de la ley sea la norma del día a día, donde impere el Estado de Derecho y todo lo que democráticamente nos llevaría a ser un país en mejores condiciones. Y yo creo que todos debemos trabajar día y noche para lograr esos estadios. Lo que yo estoy pensando, Raúl, es que un país totalmente politizado como el nuestro, un país altamente ideologizado, mire lo que le voy a decir, Raúl, aquí usted es izquierda o derecha, aquí no existen centros. Si usted es del centro, lo van a tratar de encasillar en algún lugar. Entonces, por ejemplo... No, pero mire, aquí los de la izquierda son bien poquitos. Izquierdas de verdad. Hay un montón que andan ahí con la paja que son de izquierda y no es cierto. No, pero a ver, pero mire, el concepto izquierda, es ese. Izquierda son bien poquitos que procesan lo que dicen. Pero hay un montón que son de izquierda que les encanta andar en buenos carros. Solo Land Cruiser, Prado, buena ropa, Rolex. Los hijos en la escuela americana y son de izquierda. Pájame. Hay un montón de libres, hay un montón. Bueno, ahí no andan en prados y todo. Y hay unos que no tienen ni dónde vivir. Andan en prados que son que nosotros pagamos los impuestos y no tienen ni casa. Que van a ser de izquierda esos. Pero mire, al final siempre lo buscan encasillar a uno. Si uno dice algo a favor es de un lado, si lo dice en contra es del otro lado. Esto así funciona en Honduras. Y yo digo, en una sociedad que se politizó hasta el fondo de sus tuétanos, mire, si usted quiere educación, necesita compadrazgo político. Quiere salud, que lo atienda en un hospital, tiene que llamar a alguien para que llame, para que lo atiendan. O sea, aquí todo es politizado. En esa politización debemos entender nosotros que esta elección es política y que Libre no solamente lo va a hacer, tiene el derecho de hacerlo. O sea, esta elección es como todas las anteriores. Sí. Yo lo que quería arraigar es el sentimiento de los profesionales del derecho, y eso es independientemente, como la gran oportunidad de que podamos salir adelante del país. Mire, aquí el mensaje que quiero dar yo como presidente del colegio es de optimismo para que participen los colegas de Libre, del Partido Nacional, del Partido Liberal, buenos profesionales que no se someten a este proceso. Que por lo menos, mire, desde Valle, Raúl, desde Valle, desde Colón, hay buenos abogados y notarios. La intención es buena, pero también... ¿Es ingenua, cree usted? No, creo que sería lo ideal. Es que eso es lo que todos sí aspiramos. Sería lo ideal lo que tú dices. Claro. Pero también alguien que tiene trayectoria, que es un buen profesional, sí, no se somete, que ha tenido una vida limpia, su hoja de vida, que me hubiera someter eso y ya está arreglado. Es correcto. Es que ese es el problema. Aquí me dice Melvin López Herrera, buen día, algo que no se ha comentado es que en el Congreso, después de ser elegidos, a los magistrados le meten una encerrona y se les instruye quién será el presidente de la Corte. La Constitución establece que los magistrados electos en sesión de pleno eligen a su presidente, pero en la práctica ya van condicionados a elegir a quién desde el Congreso se les impone, pues lo que ha pasado siempre. Pero es que mire, Raúl tocaba un punto importante. Otra cosa, aquí me dice, abogado Leonel Núñez, no estoy de acuerdo con él, pero aquí con gusto lo leo. Quienes fraguaron el golpe a Mel fueron los liberales, no los nacionalistas, fueron liberales y los nacionalistas coludidos. La negociación va Libre y Cacho, 94 otros, entre los dos no necesitan repartir más. Bueno, este hombre quiere que se repartan solo Libre y los del Partido Nacional, que dejen fuera al Partido Liberal. Y es Alianza Patriótica ahora, Leonel. Ya se cambió de Partido Nacional. Y eso puede pasar. Y Romeo no va a hacer que cambie. No, por el, Porque Romeo dijo el otro día que él salvó a la patria cuando dio el golpe de Estado.
Eso es lo que dijo Romeo. No, pero lo que plantea el abogado también Es es un una escenario, posibilidad, también es un posibilidad. escenario. Que libres y nacionalistas se pongan de acuerdo y digan, bueno, solo vamos nosotros. 10-5. Eso Los es 10 que posible dice Raúl, también. sí. Mire, aquí se debe entender que es cierto que el Partido Nacional se le señala de muchos actos de corrupción que son evidentes en sus gobiernos, con un presidente extraditado por señalamientos de vínculo con el narcotráfico, y que eso estigmatiza a todo el partido, y hay que decirlo, no todos los nacionalistas son narcotraficantes y corruptos, ¿no? Claro que no. Pero, y aunque se quiera públicamente hacer creer de que es imposible hacer negociaciones con la corrupción y con el narcotráfico, a nivel político se hace. Y eso es una posibilidad, lo que plantea el abogado. O sea, eso yo creo que puede ser un escenario. En este sentido, hay muchos escenarios, Raúl. Pero lo que es evidente es que Libre va por una Corte Suprema de Justicia a favor de ellos, y es correcto. O sea, aquí no nos perdamos. Es así, y está bien. Lo que yo pediría en esas negociaciones políticas, y a veces lo hablo con algunos políticos en privado, es los nombres, por favor, que sean personas que nos ayuden a mejorar el sistema de justicia hondureño. ¿Sabe lo peor Aquí que solo puede? una cosa, me dice Raúl, saluda a los panelistas, pregúntele y a los amigos panelistas que de los 43 diputados nacionalistas haya uno que se venda. Eso sería la gran pregunta. Bueno, hay un muchacho que ya lo expulsaron del Partido Nacional. No sé si él va a votar en la posición del Partido Nacional. No, y no solo que se venda, Raúl, si ahí solo que le dan una presión política o otro tipo de situaciones, le pueden torcer el brazo a cualquiera, no a uno, a varios. Entonces, ¿estás preso? Correcto, o sea, Tenemos una aquí investigación, se juegan sí, cualquier cosa, sí. muchos intereses. Yo creo que aquí va a depender mucho. Mira, esta ONG era tuya. ¿Por quién vas a votar? Así es. ¿O no? Y eso lo hacen en privado, correcto. Claro. A veces hablan de millones, ahí no necesitan millones, solo así una hojita. Mira el problemita que está usted. Es cierto que esta ONG Ajá. era tuya, ¿no? Ujú, Y tu hermana estaba aquí metida. es correcto. Entonces, ¿cómo va a ser tu voto? Ya estuvo. Y lo hacen y lo van a hacer, estoy seguro, No, pero, voto o sea, secreto. No, pero seamos justos. Esta es una práctica en todos los países del mundo. No, es que es en natural. Estados Unidos es lo mismo. Es que es natural. El es cabildeo. natural. Es natural. El cabildeo, el chantaje y la amenaza. Y la No, amenaza. eso es natural. Eso es natural. Y en descargo de lo feo que pueda sonar lo que hemos estado diciendo de que va a ser más de lo mismo. A ver, Honduras es un país que está en construcción todavía. Pero es que, mire, ve, 200 años. Acuérdese lo que decía Maquiavelo. El hombre por naturaleza es malo. Maquiavelo insistía en eso. El hombre por naturaleza es malo. Hay que convencerlo que cambie un poquito, pero sigue siendo malo. Y sabe lo que pasa en estos puestos, como decía Aristóteles, la soberbia es una incapacidad que suele afectar a pobres infelices cuando de pronto se cuentan con una pequeña cuota de poder. O sea, aquí hay muchos que una vez que están nombrados se transforman y sacan el demonio que tienen y el sectarismo y el odio que tienen. Imagínese usted un presidente de la Corte sectario que odie a un partido político por odiarlo, porque ese es su sentimiento personal. ¿Usted cree que puede hacer una administración de justicia justa, equitativa, buscando la igualdad y la verdad de los derechos individuales y garantías de todos los ciudadanos? Es muy difícil. Mire, aquí hasta no parece, pero hay que buscar las características personales de un profesional del derecho que pueda asumir este tipo de cargos. Dice la abogada Larisa Dorada, buenos días Raúl, en la elección de los magistrados de la Corte, la decisión final la tienen los diputados. Estos se deben al pueblo, están ahí por los votos del pueblo que los eligió y por tal razón tendremos una Corte Suprema de Justicia con mayoría de libre. Esperamos que sean capaces e íntegros. ¿Ya ven? Sí. La abogada Larisa Dorada dice que la mayoría va a ser de libre. Es que así va a ser. No, pero eso ya Y así tiene que ser. cajón. O sea, Y creo que la insistencia, sumado con la abogada, es que sean profesionales de buen nivel, que realmente puedan... yo abogo más allá de los intereses políticos que van a cuidar desde sus salas, es que puedan desarrollar un sistema de justicia que no le responde al pueblo hondureño. como dices tú, imagínate que no se pudieron hacer reformas integrales de todo el sistema judicial y que hubo la oportunidad de realizarlo. Hoy debe haber un fortalecimiento integral, independientemente del partido, porque donde se imparte justicia, y lo vuelvo a repetir,
es realmente en los juzgados de letras, en las cortes de apelaciones a nivel nacional. La Corte más bien pasa pues todos sus trámites y todo su expertise lo desarrollan en sus respectivas salas y en el pleno de la Corte y en la parte administrativa. Entonces yo creo que aquí se debe hacer una evaluación sumamente integral en beneficio de la impartición y el acceso a la justicia. Yo entiendo que la diputada Johanna Bermúdez me manda esta foto, eso anoche lo pasé en directo desde Colombia, de que se reunió el presidente electo Petro, se reunió con el líder de la extrema derecha y expresidente por varios periodos de Colombia, Álvaro Uribe. Me lo envía, poner la foto que te envié, Eddie, me lo envía, y también está ahí que con el candidato que recién venció, Petro. Yo interpreto que me mande esto la diputada Bermúdez. Se pueden sentar. Correcto. Como diciendo que si esos que, bueno, Colombia es un país mucho más desarrollado que Honduras, un país con millones de habitantes, pues que si esta gente se sienta, que por qué no se sienta, ahí está, los dos que se enfrentaron, que por qué no se podrían sentar en Honduras. Interpreto estas fotos que me envía la diputada Johanna Bermúdez. Necesitamos políticos éticos, transparentes, coherentes, que les importe el bienestar de la gente y sean entonces capaces de construir consensos para generar confianza y certidumbre. Para gobernar para todos los 9 millones de habitantes necesitamos reconciliarnos, dice la doctora Johanna Bermúdez, que es diputada nacionalista por el departamento de Francisco Morazán. No tarda en ponerme a alguien ahí, ni olvido ni perdón. Así queda. Es la verdad. Ojalá que los hondureños nos reconciliemos por el bien del país, un país pobre, un país sin trabajo, un país con que la gente no se ha vacunado para el coronavirus, un país con que llevamos ya 2 años y medio sin educación, porque la educación de este año no es lo que se espera. Entonces sí necesitamos reconciliación. Hay unos que son radicales, que dicen ni olvido ni perdón. Creo que están equivocados. Y lo peor de todo, Raúl, que esto da vueltas. Después los otros se empiezan a vengar de lo que le pasó. Entonces es una rueda, un círculo sin fin de odio, de división, de sectarismo. Entonces ya se imagina la próxima campaña que ya en 2 años, 2 años y medio va a iniciar. Yo no creo, Raúl, que la reconciliación del país que nos surge desde el golpe de Estado, nos surge, pase por 2 políticos dándose la mano, honestamente. Para mí la reconciliación del pueblo va a pasar por gobiernos que realmente puedan sacar adelante el país, indistintamente el color, indistintamente la ideología, indistintamente la religión, indistintamente el nivel económico o social. Yo creo que la reconciliación de Honduras no va a pasar, y voy a salvar la diferencia de la fotografía con que Mel Zelaya se dé la mano con David Chávez. Así no vamos a reconciliar el país. El país lo vamos a reconciliar empezando a atender al pueblo hondureño. Cuando el pueblo vea que no importa si el gobierno es rojo, azul o negro, el gobierno responde, va a haber integración nacional. ¿Fue correcta la desvinculación del COEP y del Colegio de Abogados para no realizar propuestas de candidatos? Muchos creen que esa fue una posición del COEP de enfrentamiento con el actual gobierno, pero a mí quedé en duda, pensé que no, pero después apareció el Colegio de Abogados, que está aquí el presidente, tomando la misma determinación. ¿Cómo se interpreta eso? No, realmente, y lo platicamos también con el presidente del COEP, la verdad que más bien ha sido el Colegio de Abogados que ha sido abanderado en la parte de que no sea una nominación cerrada, sino abierta. ¿Por qué? Por la misma estigmatización que se le da a los 20 que propone el colegio. Ya dice que lleva una particularidad política, los del COEP, una parte empresarial. Entonces, el gran perjudicado es el abogado que se somete. Y por otro lado, hay que dejar muy claro que el requisito de autopropuesta ya existe. Quiero contarle un antecedente. De los últimos 2 procesos, Raúl, de los 14 años, el Colegio de Abogados ha propuesto 40 abogados, prominentes abogados, y solo 1 ha sido magistrado. Entonces, aunque usted quede eliminado... Espere. Repítame eso y marcalo. Pues sí, es cierto, la verdad. Repítame la historia, ¿cómo es? En el proceso del presidente Rivera Vilés y el presidente Argueta son 14 años. El colegio postuló 40 profesionales. El Colegio de Abogados. Colegio de Abogados. De esos 40, únicamente 1 fue magistrado. Entonces, pero no es por esa situación, sino que yo hago un proceso de 100 abogados que se somete a un concurso dentro del colegio para sacar 20, digamos.
Aunque queden eliminados, aunque quedaran eliminados dentro del colegio, ellos tienen el derecho y la posibilidad de irse a someter directamente. Rafael, con lo que usted acaba de decir, ¿quién va a querer ir, hombre? Claro. ¿Quién va a querer ir? No, pero de 40 a 1. Mire, este hombre está asustado ahí. No, por eso. Y no me dolió. Y no hace esa nominación cerrada. Me dolió. O sea que este hombre me acaba de dar la razón y la historia me da la razón de que todo amañado. Yo le pongo un ejemplo. A mí me nomina el COEP. De 40 que más del colegio de abogados han elegido a uno. Es la verdad. En 14 años. En 14 años. Dígame quién fue ese uno, para ver, buscarle quién lo puso también. Creo porque fue que ustedes estén creídos que fue Rafael Bustillo de esta corte. O sea que en la corte anterior no salió ninguno. Yo ya sé quién. También y lo digo transparentemente porque él reunió los requisitos. Transparentemente sé quiénes lo apoyaron a Rafael Bustillo y quiénes fueron a hablar para que también fuera ahí. Pero para que ustedes fije que a veces dicen que el colegio incide, que el colegio incide, realmente no, porque imagínense, y es el referente de los últimos 14 años uno. Sí, a ver, ante semejante... Yo digo que la posición... Ante semejante revelación, ¿qué piensa usted? No, yo creo que la posición... ¿Sigue soñando con qué? No. Yo no he estado soñando en eso, Raúl, yo estoy claro. Yo creo que la posición del COEP es correcta, no vamos a postular, pero vamos a estar en la Junta. No, es igual que el colegio. O sea que el COEP no ha dicho que no va a participar en la Junta, es que se confundió. Y el Colegio de Abogados lo hace como iniciativa. ¿Gibrín se confundió? No, él no se confundió. Él, porque lo platicábamos, lo que queremos es que sea una postulación abierta y no cerrada y que no se estigmatice por sectores a ningún abogado que venga de los trabajadores porque ya existe la figura autopropuesta. Entonces me parece un contrasentido innecesario cuando pueden participar directamente que yo salga por el COEP porque van a decir, no, Rafa defiende los intereses de este banco o la otra persona. Entonces ya no estigmatiza al abogado y entra en un solo bloque sin saber usted de dónde viene y es por su propia convicción de que quiere participar. Todo el que llega a esos cargos llega porque alguien lo patrocinó. No, claro, pero la autopropuesta usted la puede hacer individual. Sí, pero es que estoy de acuerdo. El que se autopropone, alguien le ha dicho, anda, autoproponete, que vos vas a quedar. No, bueno, eso es por supuesto. Por eso creo yo que, a ver, error sería que todos los que estamos interesados en un buen sistema de justicia abandonemos el proceso. Eso sería un error craso. No creo que nadie lo va a abandonar. Entonces todos debemos estar ahí y ahí yo felicito al COEP, al colegio que dicen, bueno, no vamos a postular, pero vamos a estar. Vaya. Aquí Toño Morro dice, buenos días Raúl, el abogado Canales fue miembro de la última junta, que cuente los que vetó la embajada americana, ¿cuántos fueron? Sí, y explicarle a Toño que, bueno, yo no tenía voto, era miembro suplente. Efectivamente, excelente pregunta y la voy a contestar de forma directa. La embajada americana hizo 2 visitas, una a la junta nominadora y otra dentro de la embajada y mencionó varios nombres y efectivamente 2 o 3 personas que mencionaron ellos por algunas, pero verbalmente, sin ningún tipo de documentación soporte, son miembros de la Corte Suprema. ¿Qué le indica esto? Pero aquí quiero partir. Uno tampoco, en un proceso transparente, en igualdad de condiciones, en independencia, usted tampoco puede eliminar a ninguna persona únicamente porque yo le diga con un pujido, y Raúl tal cosa, no, es que se tomó una foto con fulano de tal. O sea, pero debe de haber un respaldo. Les voy a dar una pregunta, televidentes, hondureños, señores panelistas. ¿Y qué andaban haciendo los gringos ahí? ¿Qué país es este? O sea, bueno, no, a mí los grandes líderes de este país me han dicho, no, es que mira que los gringos dicen esto. ¿Qué paísito? No, mire, la embajada americana fue, quiero aclarar, la embajada americana fue respetuosa, pero ellos nunca... presidente del Colegio de Abogados. Claro. Vaya a Estados Unidos, vaya a decirles que no pongan a alguien. No, pero... O vaya, dígale a cualquier embajador que ha pasado por Washington si alguna vez ha opinado algo de algo. Y aquí, la encargada de negocio, aquí ni embajador había. Esta señora recién llega y esta señora ya fue a decir que no hagan eso, que qué les pasa. Ajá, y hay aquí encargados de negocio. Bueno, si la Fulton, yo me acuerdo, esto lo he repetido varias veces, en la última elección que nombraron a Juan Orlando, y la nombraron los gringos, avalaron esa elección los gringos. Esa señora, yo la vi que iba entrando y llamé a Mel Zelaya, estábamos transmitiéndonos. Oíme, Mel, ya perdió Narrala, le digo, ya perdió la alianza. ¿Por qué vos? No, me dice, ahí está la Fulton, ya el par de David Matamoros. Pues tenés razón. Y así fue.
Oigan bien cómo son los norteamericanos. Pero hace poco que se llevaron a Juan Orlando, el fiscal general de los Estados Unidos llamó al fiscal de Nueva York, separaron las altas trameras de Estados Unidos y ahí acusaron a Juan Orlando de narcotraficante y de haberse robado la elección donde la Fulton la avaló. Así son los norteamericanos. ¿Se acuerdan de eso? Claro. Ajá, y Toño Morro, muy bien, Toño, cuenta que andan haciendo los gringos opinando. Ah, no, pero es que no solo son un montón de ONGs también ¿Qué opinan tienen que y quieren intervenir en el proceso también. Eso es una debilidad que tiene el procedimiento, porque aquí vienen instituciones y quieren influir y quieren imponer, no solo influir, y después lo hacen en bajo de coacción y amenazas, de denunciar por un protagonismo propio de algunas organizaciones que muy poco aportan al desarrollo, a la transparencia, a la igualdad de condiciones de los postulantes y el fortalecimiento institucional, que eso es lo que quiere el país. Bueno, aquí me dicen, contra lo que dice el abogado Canales, la embajada americana no puede ser respetuosa si se anda metiendo en asuntos que son propios de los hondureños soberanamente. Pero nosotros, sobre todo los políticos, le hemos permitido que se entrometan en todo sin pararles. Voy a aclarar algo. Sí, en esto salvo a Mel Zelaya. Yo he estado presente cuando Mel Zelaya le ha dicho a miembros de la embajada de los Estados Unidos, a altos funcionarios de Estados Unidos, incluyendo al presidente George Bush, que no. Eso sí tiene Mel. Y se lo valoro, que tiene la dignidad de asumir postura frente a los norteamericanos, Mel Zelaya. Saludos, Raúl, me dice Denis Gómez, buen día. Con la Corte Suprema de Justicia aplicarán el término que se usa en economía de ceteris paribus, con la acepción de que se modifica la variable del partido, tendrá un mínimo de 8 magistrados y todas las demás variables permanecerán iguales, nada cambio. Saludos a Luis y a Rafael. Tienes razón. Bueno, yo creo que al final, Raúl, a los hondureños nos corresponde esperar un sistema judicial mucho mejor que el que tenemos. Creo que toda esa masa de hondureños que está esperando justicia hace años, pues la justicia tardía no es justicia, merece un sistema judicial que resuelva, no solamente que aplique la ley, sino que sea justo también, que pueda darle respuesta a todo ese atraso que hay de mora judicial. Mire, solo citar un ejemplo de los grandes problemas que hay: 45% de los privados de libertad están en prisión preventiva. Es terrible. Hay que trabajar en el sistema de justicia. He escuchado al presidente de la Corte decir que la mora judicial se ha disminuido. No. Aquí yo... Los juzgados unificados no ayudaron tanto. Realmente yo quisiera mandar más bien un mensaje positivo y animar a ese montón de abogados prominentes. Parecerá utópico o inocente su servidor, pero quiero que participen a servir a nuestro país. Hay de libre, no dejen a un grupo pequeño. Hay suficientes profesionales con alta capacidad de libre, del Partido Liberal, del Partido Nacional, participen. Y ojalá, y vamos a estar vigilantes como colegio, no sé, esa burla pues que ha sido en otros procesos, que ya lo dijimos en todo el programa, y podamos contribuir para el desarrollo y el fortalecimiento del Poder Judicial, sobre todo la reconstrucción de esa credibilidad que hace falta. Que hay muchas intenciones, las hay, pero yo creo que sí hay hombres y mujeres de todos los partidos que puedan y que participen, abogados y notarios, en este proceso, y eso es la cordial invitación que hacemos, que se autopropongan, que se den esa oportunidad, y ojalá la Junta Nominadora también lleve personas que no vayan comprometidas con ningún sector. Y yo lo digo particularmente, si hay conflicto de intereses, mejor hagámonos un lado, los que podamos ser parte de esa Junta Nominadora, o que ya vamos nosotros enfocados a favorecer o a perjudicar algunos candidatos que van a participar en este proceso, que no van a ser más de 200, Raúl. Lástima que no me abre el periodista Javier Sánchez, me envía algo. Es periodista, colega de diario La Tribuna. Declara inadmisible recurso de nulidad sobre términos que dejaron vencer en sala constitucional. Bien, habría que ver qué es lo que no quisieron resolver y lo dejaron vencer. Comentarios finales. No, a ver, gracias, Raúl, por la invitación. Un gusto estar también con el abogado Rafael. Yo creo que debemos construir una buena Honduras. Que una buena Honduras se construye con justicia, con igualdad y con equidad. Nosotros esperamos un proceso de elección acordado, en paz,
con los mejores profesionales y sobre todo que se traduzca, Raúl, en la mejora de las condiciones de vida del pueblo hondureño. Tanto elegir un presidente, como elegir diputados, como elegir la Corte Suprema de Justicia, el fin último debe ser el pueblo hondureño, el Estado mismo, y esperemos que esa sea la visión en el fondo de lo que se está haciendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, el director del Instituto Holandés para la Democracia, el licenciado Luis León, el abogado Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Profundamente honrado haber estado con Luis, contigo, Raúl. Principalmente el mensaje que quiero dar es un mensaje de que nuestro país ya no debe estar en confrontación, en odio, en sectarismo, por aplicar leyes de a favor o en contra. Yo le pido a toda la ciudadanía que estamos en un Estado de Derecho, y estar en un Estado de Derecho es estar sometido a la ley, y el mismo Estado debe estar sometido a la ley. Eso es lo que esperamos, que no sigamos en este odio, en esta división, en cuestiones estériles, y realmente no buscamos el desarrollo, la reestructuración y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad jurídica del país. Tenemos muchas esperanzas en este nuevo proceso, esperamos sea un proceso en igualdad de condiciones, y el Colegio de Abogados, su compromiso es de mantenerse totalmente independiente en lo que pase durante todo este proceso que va a iniciar en el mes de agosto del presente año. Bien, quiero agradecer a mis dos invitados por acudir a la invitación. Tendremos muchos programas de estos. Ya el otro mes tiene que comenzar el proceso. Se hace la convocatoria. Sí. Correcto. La convocatoria, mi opinión particular es que tendremos programas, debates, candidatos, unos se van a proponer, otros no se van a proponer, pero pienso yo que Mel Zelaya Rosales, Mauricio Oliva, Narri Asfura, David Chávez, Tomás Zambrano, el Partido Nacional, Mel, la presidenta también, por supuesto, va a tomar sus decisiones, Luis Redondo, Narrala, Yanni Rosenthal, Carlos Flores. Si usted quiere ser magistrado, vaya a buscarlos. Buenos días, que estén bien. Qué conflicto.